Queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Quiero seguir conversando con ustedes en el día de hoy, en la serie de predicación acerca del fruto del Espíritu. Hoy hablamos de la conciencia versus el fruto del Espíritu. Así que hoy vamos a hablar acerca de la conciencia versus el fruto del Espíritu. Y quiero compartir un texto con ustedes. Está en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, en el 10:25. Vamos a compartir el texto bíblico en el día de hoy. Poderoso es el Señor. Poderoso es el Señor. Poderoso es el Señor. Dice el texto en el nombre de Jesús. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se ponga adelante comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas, si alguien te dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, por motivo de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de lo que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. Muy amables. La conciencia versus el fruto del Espíritu. Hemos tenido ya varias entregas con relación a la predicación del fruto del Espíritu. Nos quedan otras, quizá 9 o 10, por ahí. Y luego entramos en otra dinámica en la casa. Y hemos estado conversando ya en cada una de las entregas acerca de el fruto que el Espíritu produce en los hijos de Dios. Y vimos la semana anterior acerca de la conciencia versus la concupiscencia, de manera que ahí hay una introducción ya a la conciencia de la que no voy a hacer hoy, sino que voy a dar seguimiento a lo anterior tratado. La conciencia como facultad del corazón opera desde la naturaleza humana. En cambio, el fruto del Espíritu se efectúa por medio del señorío de Cristo y la regeneración del Espíritu Santo. Entonces tenemos que ver que la conciencia opera desde la naturaleza humana. Es inherente del individuo. En cambio, el fruto del Espíritu se va a dar en aquellas personas que aceptan el señorío de Cristo y que el Espíritu de Dios los regenera. Transforma el espíritu suyo, el Espíritu de Dios. Libera su espíritu y su intelecto. Alinea el corazón, las emociones al espíritu suyo. El Espíritu de Dios hace eso. Y la conciencia pertenece a la naturaleza humana, como facultad del corazón que sirve como una alerta. El diseño de Dios es sumamente interesante. Cada uno de nosotros tiene una alerta que le suena
que llama la atención, que redarguye, que de alguna manera pita como alarma, llamando la atención de que hay algo que no anda bien, de que hay cosas extrañas que se están acercando o que se ha perdido el control. Eso es humano. Ahora, el Espíritu de Dios va a venir a operar, a transformar, a guiar y a establecer una normativa en nosotros. Pero una persona no puede ser regenerado si no ha aceptado el señorío de Cristo. Y por eso es que algunas personas en las congregaciones no son transformados, porque no aceptan el señorío de Cristo. Viven en soberbia. Hay áreas que no las rinden delante de Dios y se pasan años en las congregaciones, pero no son capaces de rendirse ante Cristo. Eso le puede pasar a cualquiera. Yo duré mis añitos también, no sé si 3, algo así, para poder entender algunas cosas y rendir. Posible que la gente hay algunos que lo hacen más rápido y hay otros que nunca lo hacen porque no están interesados cuando son confrontados por el Espíritu de Dios. Hay un trabajo que hace la conciencia y hay un trabajo que hace el Espíritu de Dios. Ahora, una persona que no acepta a Cristo, que no acepta su señorío, el Espíritu de Dios no trabaja en él porque se resiste al trabajo del Espíritu de Dios. Y el fruto del Espíritu es producto de la transformación que ya el Espíritu de Dios ha establecido en un ser humano. Si no está transformado, no puede dar el fruto del Espíritu. Por eso es fácil para los inconversos decir, pero ¿y cómo que tú eres cristiano y tú haces tal cosa, tú hablas de esa manera? Porque los inconversos tienen una idea ya de qué significa. Aleluya. Aleluya. Y hay inconversos que dicen, ay, me quedé de una pieza cuando lo escuché hablar. Y eso que va a la iglesia, justamente porque el inconverso cree que el que va a la iglesia ha aceptado el señorío de Cristo, se ha rendido y el Espíritu de Dios lo ha transformado, y el inconverso espera el fruto, que es evidente en la vida de las personas que conocen al Señor. Y por eso algunos inclusive se resisten a ir a la congregación donde asisten algunas personas. A donde va fulano yo no voy, porque piensan que la congregación, como él representa a Cristo, y la congregación que pertenece, piensan que todos son iguales en la congregación. Y no han entendido que hay personas que aun cuando tienen años, no se han decidido todavía por aceptar el señorío de Cristo para que el Espíritu de Dios lo transforme y pueda dar el fruto. ¿Alguien está aquí hoy? La conciencia tiene que ver con la naturaleza de Dios en la humanidad. O sea, Dios nos creó con su naturaleza, con aquello que nosotros hemos hablado antes acerca de su imagen y su semejanza. De manera que esa imagen de Dios, esa semejanza de Dios, está en la capacidad que tienen los individuos para razonar, para desarrollarse, y también está esa facultad para identificar lo que es correcto y lo que es incorrecto en el ser humano. Y eso tiene que ver con esa transmisión que hace Dios a través de los atributos comunicables, que están como eco o reflejo de la naturaleza de Dios en el ser humano. Y entonces ahí se manifiesta esa naturaleza consciente, esa capacidad de alerta natural, que no hay que servir a Dios para saber que lo que se está haciendo está mal, siempre y cuando la persona ha sido educado, porque la conciencia se educa, se forma. Por eso tenemos que aprender a educar a nuestros hijos en principios y en valores, para que ellos, cuando hagan aquello que le hemos dicho que es incorrecto, entonces la conciencia le llama la atención, porque ya saben que lo hicieron mal. Cuando Adán pecó, se le activó la conciencia, y entonces la conciencia le produjo vergüenza
le produjo miedo y le produjo culpa, porque él tenía conocimiento. A él le dijeron no comas. Cuando él come, entonces él reacciona. Por eso es que él intenta de pronto esconderse de Dios, porque algo dentro de él le decía, no estás bien, has hecho lo incorrecto. Y él entonces reacciona de manera natural, inclusive contrario a la misma formación, porque él conocía a Dios y sabía que no podía esconderse de Dios. Pero la condición pecaminosa nos lleva a nosotros a que el intelecto medio se cierre, que lo de Dios no fluya, y pensamos inclusive que podemos correrle a Dios o escondernos de Él. La conciencia tiene que ver con la naturaleza de Dios en el ser humano, el fruto del Espíritu con la obra de salvación, porque justamente el propósito de la redención de Cristo ha sido la salvación de la humanidad. Y ese fue el propósito, ese es el propósito de la Escritura y fue el propósito de Israel. De manera que ya Israel cumplió su cuota y Dios cumplió con Israel. Si algo le queda a Israel, algo que le quede tiene que ver con Abraham. Porque como cumplió el propósito de Dios a regañadiente, pero lo cumplió, y Cristo vino, ya el Señor tiene un trato especial con ellos, pero ellos cumplieron. Ya no gira alrededor de Israel, sino de la iglesia que Cristo ha salvado. Aleluya. Aleluya. De manera que el fruto del Espíritu tiene que ver con la salvación. Y usted por eso se da cuenta que muchas personas o algunas personas en las congregaciones tienen inseguridad de salvación. Inclusive dicen que no están salvos o que no se van a salvar. Y están en las congregaciones y eso lo mencionan porque justamente no han entendido el principio de que el fruto del Espíritu se da en aquellas personas que han sido salvas. ¿Alguien está salvo aquí? Bien, el que está salvo lo refleja por medio del fruto del Espíritu. Porque para ser salvo hay que ser regenerado, hay que ser transformado, hay que ser santificado. Y entonces cuando eso ocurre en nosotros, tenemos seguridad de salvación. Ese es el fruto del Espíritu. La conciencia nos alerta de manera natural acerca de nuestra condición, de nuestro comportamiento. Pero el fruto del Espíritu es exclusivo para aquellas personas que han sido transformadas, que han sido salvas. Cuando la salvación se ha efectuado en el ser humano, entonces se refleja el fruto del Espíritu. Por eso el que no está salvo no puede dar el fruto del Espíritu. No puede, porque no lo hace él en su naturaleza, ni lo hace la conciencia, sino el Espíritu de Dios. Es el que lo hace, que lo produce en el ser humano. En lo natural, la conciencia necesita ser forjada y educada en valores, en principios, para que pueda tener respuestas. Para poder tener una respuesta, tenemos que ser educados. Cuando somos formados y nos han dicho qué cosa es incorrecta y qué cosa es correcta, entonces la conciencia reacciona en función de eso que nos han enseñado que es incorrecto. Por eso la gente, cuando hace algo que le dijeron que no hiciere, cuando se encuentra con la persona que le dio la enseñanza, está avergonzado. La tendencia es a bajar la cabeza. La cabeza la tiene, la baja. Eso lo hace de manera inconsciente. Ojo con eso. La persona no sabe que está dando la señal apropiada, sino que lo hace de manera consciente. Y esto se aprende no solamente por el discernimiento del Espíritu, sino también por el conocimiento de las personas.
nivel del rostro, cuando se está avergonzado, está la tendencia a bajar o a quererlo esconder. Evitan la mirada y se mantienen distantes, porque la conciencia lo está empujando. Y sin darse cuenta, da la señal apropiada. Aleluya, aleluya, porque la conciencia lo lleva a esa realidad. Aun cuando tiene premeditación, cuando hace análisis e intenta cubrir su situación, la conciencia lo delata. En lo natural, la conciencia necesita ser forjada, educada por eso, en valores y principios. No dejes de educar a tus hijos en valores y principios. La iglesia tiene que ser educada en función de la palabra de Dios, de la revelación apropiada, para que la conciencia pueda responder de manera apropiada, de manera correcta. Si no, van a hacer cosas libremente, se van a mirar en un espejo y cuando se vean no van a tener remordimiento. Por eso la enseñanza apropiada de la Escritura va a surtir efectos importantes en las personas, independientemente que ellos decidan servir a Dios o no. La palabra está ahí y han sido formados. Hay una reacción que van a tener cuando hagan lo incorrecto. Claro que queremos que sirvan a Dios, pero es una decisión personal. En cambio, el fruto del Espíritu requiere que el intelecto sea libre. Para dársele el fruto del Espíritu requiere que el intelecto sea libre, para que pueda fluir lo de Dios y se manifieste. Y esa es la razón por la que las personas no entienden las cosas de Dios, la palabra. Por eso no crecen en el conocimiento de la palabra. No fluye libremente el conocimiento, porque el intelecto no ha sido liberado. Y por mucho que quieran hacer, no fluye lo de Dios. Años y años. Y para que el intelecto sea libre, se requiere el señorío de Cristo. Que se establezca Cristo como Señor. Que respondamos a los intereses de Dios. Y ahí va a fluir libremente. Si no somos libres del intelecto, entonces no podremos entender cosas, los misterios del reino. Seamos formados en conocimiento de la palabra de Dios y sobre todo que aprendamos a obedecer. En el instinto natural, el ser humano se rebela contra todo principio, contra toda orden y contra toda regla. Bendito es el nombre del Señor. Pero cuando aceptamos el señorío de Cristo, el Espíritu de Dios nos guía a la obediencia a la palabra de Dios y a los principios. A esos mismos principios que nosotros nos estamos sublevando, nos guía para que lo podamos obedecer. Porque por nuestra propia fuerza no agradaremos a Dios. No hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno por sí mismo, sino que tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios para que esto pueda ocurrir. El pecado genera una respuesta a la conciencia por medio de sentimientos, en la que nos hace ser culpable de aquello que hemos hecho. Es la conciencia que trabaja en los individuos para hacerlos sentir culpables de lo que han hecho. Lo que hiciste está mal y debiste tener otra respuesta frente a eso. Ese es su trabajo. Identificar. Nos genera miedo, nos genera culpa, genera remordimiento. El concepto de remordimiento de conciencia. Que lo hicimos, quizá pensamos que nadie nos ha visto, pero tenemos el remordimiento de la conciencia que llama la atención. Y entonces la conciencia activa la necesidad
del arrepentimiento. La conciencia como alerta activa la necesidad del arrepentimiento. Por eso Cristo en una de sus cátedras nos enseña acerca de cómo orar. Y en esa cátedra Él nos está enseñando que cuando vayamos a orar tenemos que entrar al arrepentimiento. El pueblo de Israel y los sacerdotes que ministraban en el templo lo veían como la fuente del lavacro, la fuente de bronce en la que tenían que lavarse antes de ministrar, como una señal de que se estaban arrepintiendo de su condición pecaminosa, porque no podían entrar a la presencia del Señor en esa condición. Cristo nos está enseñando un principio del arrepentimiento. Cada vez que vamos a orar, tenemos que pasar. Para entrar en la presencia del Señor necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Los soberbios no entienden ese principio, porque ellos son autosuficientes, se creen suficientemente santos como que no necesitan, y cuando van a orar no hablan con Dios, sino que hablan con ellos mismos, reconociendo su conocimiento, sus capacidades, sus habilidades, inclusive reconociendo la ayuda que dan a alguien, los aportes que pueden hacer. Esa es su tarea, porque tienen soberbia. Bendito es el nombre del Señor. Pero la conciencia nos guía al arrepentimiento, porque identifica y nos hace bajarnos delante de Dios, porque sabemos nuestra condición. Por eso que la Escritura establece que aquellos que se humillan serán exaltados, mas los que son exaltados serán humillados. Y ahí está la diferencia. Va a ser exaltado aquel que libremente reconoce su condición. Y la conciencia está para eso, para hacernos identificar, y provoca la necesidad del arrepentimiento, provoca necesidad de cambio en los pensamientos, en la palabra y en la conducta. La conciencia va a permitirnos identificar. No cambia ella, no te cambia, quien te cambia es el Espíritu de Dios, pero la conciencia te permite identificar que hay pensamientos que son impuros, que hay un lenguaje que eso es, que hay un lenguaje que no es apropiado con la investidura de hijo de Dios, que hay una conducta que no se corresponde con una persona salva. Bendito es el nombre del Señor. Y entonces se requiere la respuesta del Espíritu de Dios. La conciencia requiere mantener activo el fruto del Espíritu. En cambio, la naturaleza concupiscente quiere apagarlo. Quien quiere apagar el Espíritu de Dios en nuestra vida es nuestra naturaleza concupiscente. Los deseos engañosos que tenemos quiere apagar el Espíritu, y el fruto del Espíritu quiere de controlarnos, distraernos. En cambio, la conciencia está para llamarnos a capítulo, para que identifiquemos, para que hagamos una parada, y nos hace rendirnos al Espíritu de Dios para poder producir el fruto que se requiere en nosotros. Aleluya. El fruto del Espíritu es la evidencia de que hemos sido transformados por el Espíritu de Dios. No me diga que eres transformado. Cuando el fruto del Espíritu se manifiesta en ti, y ahí está la evidencia. ¿Alguien está aquí hoy? Es la evidencia natural y espiritual de que somos salvos. Evidencia natural, porque todo el que está alrededor de nosotros sabe, por el comportamiento que tenemos, por la manera de hablar, de hacer juicio, de hacer análisis, de resolver conflictos, la manera
en que toleramos la injusticia. La gente se da cuenta que hay algo en nosotros, porque el fruto del Espíritu está para eso. Ahora, espiritualmente, hay gente que cree en las congregaciones que pueden engañar a Satanás y al infierno. Tú no lo puedes engañar, porque el Espíritu, los cuerpos espirituales saben quién anda de manera correcta y quién no. Y el infierno, Satanás y los demonios, las tinieblas son espirituales y saben de ti si eres salvo o no. Saben si coquetea con las tinieblas o si la iglesia es un pasatiempo. Lo saben. Porque puede identificarse, el fruto del Espíritu se puede identificar de manera natural en el mundo físico y de manera espiritual en el mundo espiritual. Los ángeles lo saben. El cielo lo sabe. El reino de Dios, tú eres parte de. El infierno lo sabe. Por eso el concepto de la autoridad. Porque el infierno y los espíritus de maldad saben quién ejerce autoridad sobre ellos. Porque conocen que el Espíritu de Dios está en ti, quién reina en tu vida. Y se dan cuenta por tu caminar, por el fruto del Espíritu. Es suficiente para que ellos establezcan frontera. Te van a atacar por medio de la tentación, porque la tentación es un método aceptado en el mundo espiritual como válido por el cielo. Pero no te podrán arrastrar, ni te podrán llevar al pecado, porque la simiente de Dios permanece en ti. El que ha sido regenerado no va al infierno. El que ha sido regenerado, Satanás no tiene poder sobre él o sobre ella. El mundo no tiene poder sobre ellos, y a eso se está refiriendo Cristo en una de sus cátedras acerca de la iglesia. Porque el infierno no prevalece contra el que es iglesia. Aleluya. Es por eso, porque el infierno tiene miedo, sabe, conoce los límites y sabe si tú tienes autoridad o no. Bendito es el nombre del Señor. Porque puede en el mundo físico y en el mundo espiritual. Inclusive los inicuos que participan en las congregaciones, por eso lo son. Porque están aliados con el infierno para actuar de esa manera y dañar a la gente. Y no se arrepienten, no tienen ninguna autoridad sobre el infierno. Porque ellos son títeres del pecado y del infierno. Son sus representantes. Y son enviados a congregaciones con ese propósito, con el propósito de dañar, de distraer, inclusive algunos para que enseñen, y enseñan medias verdades, dicen media verdad y meten su situación espiritual. Es complejo, pero todos lo saben. Lo sabe la tiniebla, lo sabe el reino de Dios. Su conducta tarde o temprano se es evidente. El fuego lo va a hacer evidente. Aleluya. Y no permanecerán. Bendito es el nombre del Señor. El Espíritu Santo genera seguridad en la relación con el Señor. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios, que genera seguridad en la relación con Dios. La gente que tiene el Espíritu Santo no es inseguro. Porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos de Dios y que estamos haciendo lo correcto. De la misma manera que nos va a decir cuando estamos haciendo lo incorrecto. Hacer tantas veces lo incorrecto genera una crisis de conciencia. Y de hecho hay personas que dicen tantas veces la mentira que ellos terminan creyendo su propia mentira como si fuera verdad. Y luego la defienden. Y la conciencia se le va volviendo piedra. Pero el Espíritu Santo genera seguridad en la relación con el Señor. Gente insegura en la relación con Dios necesitan conocer la palabra, necesitan el señorío de Cristo y la transformación del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo da seguridad, certeza, confianza, esperanza.
firmeza, aleluya, seguridad de salvación, elimina el miedo al castigo y genera tranquilidad espiritual. La tranquilidad espiritual es extraordinaria porque quita el miedo a la muerte, quita la incertidumbre. Una gente llena del Espíritu de Dios que le tiene miedo a la muerte, búsquelo en la Escritura. No hay manera, porque la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas genera tranquilidad espiritual. Y a la hora que tengamos que irnos, nos fuimos. Ahora, en el antiguo pacto, lo mandaban a preparar su casa para morirse. En la gracia hay que estar preparado para lo que sea. Bendito es el nombre del Señor. Y quien nos prepara es el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios, además de dar testimonio a nuestro espíritu, genera tranquilidad espiritual. Genera seguridad. Quita el miedo, quita la vergüenza, la culpa. Genera liberación. Endereza lo torcido. Así que tenemos que aprender a cuidar nuestra conciencia para que no llegue a cauterizarse. Porque cuando la conciencia se cauteriza hay problema, pierde la sensibilidad. Y lo hemos hecho tantas veces mal que hemos creado un hábito. Y la conciencia nos ha llamado la atención tantas veces que ni siente ni parece. Se perdió la sensibilidad. Y hay un momento en que ni vergüenza nos da que la gente nos vea actuando de esa manera. Tenemos que aprender a cuidar nuestra conciencia, a que se vaya a petrificar. Y esto es a causa del pecado. Lo que hace que la conciencia se cauterice es el pecado continuo, cuando se convierte ya en un hábito, en la que inclusive la misma Escritura manda a que sea la gente que tome la decisión, porque la oración no es suficiente. Hay gente que han pecado, que oramos por ellos, pero hay gente que han pecado tanto que ni que oremos por ellos. Es una decisión personal de que haya cambios en su vida. Aleluya. De rendir áreas, de restaurar áreas. El pecado continuo genera endurecimiento, cauterización, petrificación de la conciencia. No vivas en una condición de autoengaño. No te engañes a ti mismo. Te recomiendo que sigas viniendo a la iglesia porque un día te vas a arrepentir o te puedes arrepentir, pero no vivas toda tu vida en autoengaño. Ya no te engañes más. No te engañes más. Ríndete al Señor para que su señorío se establezca en tu vida. No te voy a mandar a darte por las paredes, ni te voy a mandar a golpearte el pecho. No, es rendirte a Cristo para que Él complete su obra y Él sea el Señor en tu vida. Dice que Romanos, en el capítulo 13, el apóstol Pablo nos da una enseñanza interesante. A partir del versículo 1 de Romanos 13, él nos dice lo siguiente. Sométase toda persona a las autoridades superiores, dice. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y lo que resisten acarrean condenación para sí mismos.
Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quiere pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrá alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Qué interesante, porque lo que está estableciendo el apóstol Pablo en Romanos 13 es que no viole la ley aunque no te estén mirando. ¿Alguien está aquí hoy? Porque nadie te está mirando, ningún ser humano te está mirando, pero tu conciencia, entonces él dice, no solamente por asunto de castigo, sino también por asunto de conciencia. Que aunque nadie te esté mirando, tú tienes una naturaleza que opera en ti, que tú tienes que cuidar. Porque tu propia conciencia te va a llamar la atención y te va a delatar aunque no haya cámara en ese semáforo. Aunque nadie esté viendo a qué hora tú ponchas en el trabajo. Porque hay gente que no tienen que ponchar ya porque su nivel no le permite, pero igual no respetan nada. Y otros mandan a alguien a que ponche por ellos. Normal. Tienen todas las excusas del mundo para no ir a trabajar. Y ni en su casa saben que no están trabajando. O que no fueron a la escuela. O que no fueron a la universidad. Nadie lo sabe. Porque están en otra cosa. Y entonces la Escritura nos está llevando a que aprendamos a respetar las normativas jurídicas, el Estado de Derecho. Las normas que se establecen en la Escritura, en el trabajo, en la familia, y que no violemos principios, no solo porque nos van a castigar, sino por asunto de conciencia. De hecho, hay gente que están por encima de lo que castigan, y entonces le dice, por asunto de conciencia. Sometimiento consciente y voluntario se traduce como obediencia. Y cuando obedecemos a Dios, lo hacemos porque Él nos ha amado y nosotros lo amamos a Él. Y aunque nadie nos esté viendo, la conciencia está pendiente. ¿Qué tal de tu conciencia? ¿Sabes qué? El evangelista Mateo recoge una de las cátedras de Jesús en el 12:33 del evangelista Mateo. Él dice, o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. El fruto delata, dice, si hay maldad en nosotros o si hay bondad. Si actuamos de acuerdo a nuestra naturaleza concupiscente o si el Espíritu de Dios ha hecho algún trabajo. Y como diría alguien, no han visto al Espíritu de Dios ni de lejos. Porque por el fruto se conoce el árbol. Y entonces le dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Generación de serpiente, le dice. ¿Cómo pueden querer hacer lo bueno siendo malo? Y nuestras maldades han sido ya perdonadas por Cristo. Y el que no ha sido perdonado tiene chance hoy de rendirse para ser perdonado. Y lo que establece la Escritura y lo que predicamos, lo que anunciamos, es que cuando usted confiesa su pecado, el Señor lo perdona. Y que cuando usted se aparta, usted prospera.
Y hay gente que son perdonados continuamente y están en lo mismo, como la canción del patine. Los que han ido a montarse en patines. Me caigo, me levanto, me caigo, me levanto, me caigo, me levanto. Claro que Él te está perdonando porque tú le estás pidiendo perdón, pero tú necesitas permanecer. Aleluya. Porque el que prospera es el que permanece. Así que pídale perdón a Dios todas las veces que usted haga algo malo. Eso es bueno y es un buen hábito, pero usted necesita también permanecer en la gracia. Y el Señor nos sostiene. Por el fruto se conoce el árbol. Por cómo piensa, cómo habla y cómo actúa. Y entonces le llama generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Qué confrontación importante, de acuerdo a la Escritura. De lo que abunda dentro de ti, de eso tú hablas. Esas maldiciones que dices, eso es lo que está dentro de ti. Esos insultos que eso es lo que está dentro. Y eso fue lo que Jesús enseñó en otra cátedra al pueblo y a sus discípulos, cuando le habla acerca de lo que se come. Le dijo que lo que ellos se comen solo afecta a su cuerpo físico, pero que lo que sale de ellos lo afecta espiritualmente. ¿Qué sale de ti? ¿Qué está saliendo de nosotros? Hay gente que no necesitan hablar para que se vean sus perversidades. Cómo miran, cómo se tongonean, las señales que hacen, es suficiente, que es una manera de comunicación no verbal. No solo de manera verbal. Hablan y dicen quiénes son, sino por medio de sus gestos y ademanes. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hay gente que nunca te hablan de la Biblia, nunca te hablan de Dios, y seguimos juntándonos con ellos. ¿Y qué es lo que queremos? Anda con sabio, sabio será. ¿Es sabiduría andar con gente que nunca te hablan de la Biblia? ¿Nunca te citan la Escritura? ¿Nunca te motivan para tú buscar una revelación de Dios? ¿Nunca te activan nada de Dios? Y andamos enganchados de brazo. Y si son compañeros de trabajo, hasta el horóscopo leen. Y usted calladito escuchando ahí. ¿Qué será lo que me depara el destino para hoy? Aleluya. No tienen nada de Dios dentro. No tienen nada que dar de Dios. Porque lo que abunda en ellos no es de Dios. El Espíritu de Dios no lo dirige. Inclusive se avergüenzan de decir que son hijos de Dios y que sus pecados han sido perdonados y que antes de conocer al Señor vivían en miseria. Se avergüenzan de decir eso. ¿Qué es lo que abunda en ti? Ya todo el mundo sabe. Las esposas saben lo que abunda en el esposo. El esposo sabe lo que abunda en la esposa. Los hijos saben en lo que abunda en los padres y los padres saben lo que abunda en los hijos. Los compañeros de trabajo nos conocen mejor que lo que nos imaginamos. Ni invitan a nadie a la iglesia, ni nunca le hablan de Dios a nadie, eso se sabe ya. ¿Qué es lo que hay en el corazón? ¿De qué hablan? Si alguien va a visitarlo, ¿qué es lo que le dan en quejas? ¿De qué están llenos? De quejas. El que está lleno de Dios se está muriendo en la cama y el que va a visitarlo sale bendecido.
y dice, yo que fui a visitar a fulano, a fulana, pensando que estaba adolorido, enfermo, y yo he salido de ahí que esta palabra de Dios he recibido. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Y cuál es el desafío hoy? Limpiar el corazón para que mañana lo que tú hables se corresponda con lo del cielo. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará el corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Lo que más vale para ti, ¿dónde está? Aleluya. Aleluya. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Oiga lo que plantea el Señor en una de sus cátedras. Toda palabra ociosa, toda palabra fuera de tono, todo insulto. Por eso en una ocasión le dice a su discípulo que no le digan falta de entendimiento, que no insulten, que no le digan fatuo a su hermano, que no lo maldigan, porque van a dar cuenta de esas maldiciones, de esas palabras que salen de ellos. Pero Jesús identifica como árboles malos que dan frutos malos. Porque el árbol malo que ha sido transformado por el Espíritu de Dios comienza a ser un árbol bueno. Y el fruto del árbol que ha sido transformado por el Espíritu de Dios es un fruto digno de arrepentimiento, de bondad, de amor, de gratitud. Los religiosos no agradecen, no lo aprendieron. Por eso los judíos no le dieron gracias a Cristo cuando los sanó de la lepra, y los samaritanos sí. Porque el religioso cree que se lo ganó, que se lo merece, que hay que dárselo. Aleluya. Bajan la cabeza para cuando reciben algo no agradecerlo. Y si no, le dicen a los hermanos que de alguna manera le dan alguna ayuda, le dicen, Dios usa hasta los cuervos. Le dicen cuervo a los hermanitos que lo están intentando ayudar en medio de su proceso. Dios usa hasta los cuervos. No agradecen. Están tan llenos del Espíritu de Dios que creen que todo lo que han recibido se lo han ganado y que no deben agradecerle a nadie, sino que Dios debe agradecerle a ellos, porque ellos han sido tan bondadosos y no han entendido el principio de la misericordia de Dios que se activa por la miseria humana, por la condición de caída, de bajeza del ser humano, que viene la misericordia de Dios y nos alcanza, y que de nosotros no hay cosa buena que pueda llenar las expectativas de la justicia de Dios. No es posible por nosotros. Cristo tuvo que ir a la cruz para llenarla. Es el único que ha llenado las expectativas de la justicia de Dios. Aleluya. Por toda palabra ociosa que salga de tu boca, vas a tener que dar cuenta. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serán condenados, dice Cristo. Porque lo que sale de ti es lo que está dentro de ti, y la palabra te identifica. Por eso el mismo texto dice, el que confesare con su boca que Cristo es el Señor y que se levantó de los muertos, primero lo cree en el corazón y luego lo anuncia con sus labios, ese será salvo. Establece el texto sagrado. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, el versículo 25, trabaja un tema controversial en la iglesia en ese momento. Porque se hacían sacrificios a los ídolos y la carne se vendían en los lugares de expendios, en los mercados libres. Y se corrió el rumor que la gente
estaban vendiendo en los mercados, en las plazas, se estaban vendiendo carne sacrificada a los ídolos, y corrió la alerta para que los creyentes no la consuman, porque habían sido sacrificados a los ídolos. El apóstol Pablo en madurez aconseja a la iglesia: un ídolo no es nada en el mundo, Dios es poderoso. Ahora le llama la atención considerablemente en el texto que tenemos hoy acerca de tomar medida, de tener precaución por diferentes situaciones, incluyendo el asunto de la conciencia. Y él le dice: de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Dice, no vayan a preguntar, por si acaso. ¿Cómo mataron el pollo, los que comen pollo? O sea, lo ahogaron. Dice, no pregunte. Dale gracias a Dios y cómetelo. Ahora, si tú oyes que dijeron que esos pollos se ahogaron y lo están vendiendo, vete de ahí. Porque ya tú sabes. Ahora no te pongas a estar escarbando. Que tú sabes que se ahogan en el camión cuando lo traen. Y tú sabes que tú no lo estás comprando vivo. No te pongas a preguntar, le dice. ¿Alguien está aquí hoy? Para evitar, al final no va a comer de nada porque todo está contaminado. Cuando uno se pone a observar todo lo que los expertos están diciendo, ¿qué usted va a comer? Porque le echan insecticida a todo. Y a lo que es que natural, arriba, hay una avioneta echando, y usted lo tiene ahí, que no le echó, pero ya la avioneta lo echó arriba. O sea, vamos a vivir aquí hasta que Dios quiera. Y viviremos delante de Él por su gracia, por su misericordia. Ahora, lo que usted sabe que envenena, no se lo coma. Y lo que el médico le dijo que le hace daño, no se lo coma. Porque usted se va a ir antes de. Y usted no, ahora usted tiene que adelantar el viaje. Vamos a esperar, ¿no? Porque posiblemente va a tener que pagar doble ticket. Sí, porque ya lo compró para una fecha y entonces ahora usted quiere adelantarlo, va a tener que pagar el de adelanto. Cuídese de eso, entonces espere tranquilo, pero viva su vida, dele gracias a Dios, y dice la Escritura que si comieren cosas mortíferas no le hará daño. Pero al que se lo comiere sin saberlo. Ahora, si usted se lo comió sabiendo, ¿sabe cómo le dice la Biblia eso? Tentar al Señor. Y tentar al Señor es ponerse en riesgo. Así que use la cabeza. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, la libertad de ir, si un inconverso te invitó y decidiste ir, tranquilo, tú decidiste ir, ve. No te pongas a indagar mucho, porque ya tú aceptaste y tú sabes que es inconverso. ¿Dónde consiguió ese dinero para hacer esa cena? Tú fuiste ya, estate quieto. Estate quieto. Si tú quieres, no vaya y te libras, pero si tú fuiste, quédate tranquilo. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Porque ¿qué puede hacer un inconverso? ¿Cuál es el origen de sus cosas? Ahora, si fuera así, no compartiéramos con nuestros padres que no conocen a Dios, ni con nuestros hermanos que no conocen a Dios, porque ¿cómo sería la vida? No, sea inteligente, estése quieto. Observe y donde usted ve peligro, huya. Y si tiene que dejar la ropa, déjela. Pero corra. Pero si usted decidió ir, y eso es bueno para los que van de visita a Estados Unidos, quítese la gafa ya y esté pendiente de todos los movimientos, porque el día que se tiró la DEA se va todo el mundo. Aquí sabemos que usted es inocente, pero ya, usted está allá. Entonces usted tiene que estar claro de eso, observar,
dónde usted va, dónde se queda, dónde amanece y cuáles son los movimientos. Los hijos de Dios tienen los ojos abiertos. Porque el amor como fruto del Espíritu, que es nuestra próxima entrega, no es ciego. Tiene los ojos abiertos y es consciente. Aleluya. Pero decide amar. Del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo te invita y quiere ir, de todo lo que se ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Porque después que te digan cuál es el origen, tú no vas a comer, porque ya tú como hijo de Dios sabes que no puedes tocar eso. Sí. No pregunte. Ya fuiste, echa para adelante. Mas si alguien no dijere, eso fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró. Oiga bien, porque el que te lo está diciendo a ti, eso está dañado, te está advirtiendo y dice, no te lo comas, no por ti, porque a ti no te va a hacer nada, pero hay alguien que te lo dijo. Y como ya te lo dijeron, tú no debes participar, porque ya lo sabes. Quizá usted va a pisar y dice, ya viene a dañar el asunto. Pero, ya, usted lo sabe, que va a comer en un rezo, va a comer en un maní, va a comer en qué sé yo, que pues tú sabes lo que hay. Pues, si tú no sabes, está bien, pero tú te estás dando cuenta. ¿O no? Ahora si me la trajeron, después que me la comí, me dijeron, que se lo trajeron. Olvídese eso. Que yo me la comí. Y nada me va a hacer. Pero el que te lo dice, te está diciendo para que tú estés alerta de que hay una situación en esos alimentos. Pero tú debes ser sabio. Eso fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, a causa de aquel que lo declaró, por motivo de la conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Porque no solo cuidamos nuestra conciencia, sino la del otro. Que cuando estemos delante de los hermanos que nos han identificado una situación, que aprendamos a manejarnos. Y por eso el apóstol Pablo dice que le es lícito, pero que no conviene. Por eso las discusiones de los esposos no deben ser delante de los hijos. ¿Qué dice? Que no discutan. No, lo que establece la ley es que no le hable los cabellos y que no le dé golpe. Pero la discusión eso es, pero no lo haga delante de los muchachos. Porque le va a afectar. Eso es lo que establecen los expertos. ¿Dónde y cuándo hacer las cosas? Porque le afecta la conciencia de tu hijo. Le afecta. El que estén discutiendo algunos temas delante de ellos. Le va a afectar y entonces cuídalo. Igualmente, si el hermano ya identificó que hay una situación, entonces usted, no por usted, porque usted es un hijo de Dios, usted es un creyente maduro. Usted es capaz de declarar la palabra y comer. Pero por el que le dijo, después que te dijo, te ve comiendo, entonces se afecta. Pero ¿cómo es que este hijo de Dios, cómo es que fulano, que fulana se atreve a ingerir esos alimentos? Ese no es ningún creyente. Afecta su conciencia. Y entonces, como él te dijo, no participe. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Es una pregunta interesante que hace el apóstol. Si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Lo que sea que estemos haciendo. Permítame entrar en el ocaso de la predicación por causa del tiempo y porque estas predicaciones son únicas y no se hacen segunda parte, pero permítame cerrar con ustedes hoy. La mala conciencia, ojo con eso,
Porque la mala conciencia impide el crecimiento en todas las áreas. Si usted tiene mala conciencia, usted será enano espiritualmente. Usted no va a crecer en ninguna área. Número 1, en el área profesional usted no podrá crecer, porque usted se está engañando a usted mismo y usted sabe que está violando procedimientos y que usted no trabaja limpio. La conciencia te va a matar, no va a poder crecer, porque sabe que no está llenando las expectativas, que te está camuflajeando, que te dieron para trabajar en la casa y tú dejas la máquina encendida y te vas. ¿Y sabes lo que desarrollaron en la pandemia? Desarrollaron un artefacto que desde allá el supervisor sabe si está o no está. Qué lío, ¿eh? Pero ¿qué es lo que dice el texto sagrado? Que aunque no te estén vigilando por tu conciencia, a lo correcto. Y si va a salir, pídelo como día libre o como día de tus vacaciones o como día del juicio, perdón, como día que le dan para mudarse y para hacer muchísimas cosas. Que hay unos días ahí que le corresponde a la gente. Al final, tú no vas a crecer como profesional porque tu conciencia te está matando, que tú sabes que no estás haciendo lo correcto. Y no te concentra para ser exitoso. Porque violas procedimientos, porque te está camuflajeando, porque no cumple con las tareas asignadas, aún teniendo la capacidad, porque tiene distracción continua. En lo espiritual, porque sabemos que el Espíritu de Dios se entristece por nuestro comportamiento. Y de ahí que la Escritura dice que no entristezcan el Espíritu de Dios con el cual fueron sellados. Que no lo hagan entristecerse dentro de ustedes. El Espíritu de Dios limpia el templo para habitarlo libremente. Porque ya nos han enseñado que la Escritura dice que el Espíritu de Dios no habita en templos sucios. Es una verdad absoluta. Pero Él se encarga de limpiar el templo para habitarlo. Solo ríndete y dale libertad al Espíritu de Dios para que te haga una persona habitable para Él. Por medio de la regeneración y de la santificación, habiendo aceptado el señorío de Cristo. Y rindiendo la soberbia, la independencia, para que Él sea tu Señor y aprendas a depender de Él. Él limpiará el templo y lo hará habitable. Porque el fruto del Espíritu y los dones requieren obediencia para poder ser exitoso. Para poder crecer en el Señor, se requiere que libremente el Espíritu de Dios opere su fruto en nosotros y que los dones que han sido depositados podamos libremente ejercerlo. ¿Qué es lo que establece la Escritura? Que algunas personas se van a quejar delante de Cristo y le van a decir que lo busque en su libro, porque ellos tuvieron dones, pero no lo ejercieron libremente como establece la Escritura. Y eso le generaría, o le ha generado, y le generará una situación. Y el Señor le dirá, apártense de mí, que no lo conozco. Porque para crecer espiritualmente necesitamos tener una limpia conciencia, hacer las cosas de manera apropiada, de manera correcta. No estropear a nadie, no ponerle zancadilla a nadie, no molestarnos cuando el Señor usa a alguien. Porque es el reino. Es la operación libre del reino de Dios. Por eso los ministerios fueron dados a la iglesia como parte de un engranaje para que acoplen. Todos son necesarios y ninguno supera al otro. Somos un equipo.
Ahora sí que concluyo literalmente. Necesitamos un análisis personal, una introspección para resolver conflictos internos que tenemos con nuestra conciencia y que el Espíritu de Dios fluya libremente y nos organice para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas y seamos instrumento de bien. Aleluya. Y seamos vasija de honra, que es lo que quiere hacer el Espíritu de Dios. Nuestra conducta nos delata, aun cuando queremos ocultarlo. Nos delata. Porque el fruto del Espíritu es evidente en aquellos que tienen el Espíritu Santo. Y no podrá ser evidente en aquellos que no lo tienen. Nos delata nuestra conducta. Señores, limpiemos nuestra conciencia y ofrezcamos libremente nuestro cuerpo espiritual y nuestro cuerpo físico para que el Espíritu de Dios lo transforme y se manifieste a través de nosotros. Y que el Señor hable con tu boca, que vea con tus ojos y que abrace con tus brazos. Bendito es el nombre del Señor. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu cuidado. Gracias por tu paz. Sabemos que tu Espíritu Santo completa la obra, perdonando, confrontando, limpiando, transformando, organizando. Señor, gracias. Te damos el honor y la gloria en el día de hoy. Te pedimos por la mesa que va a ser servida entre nosotros. Prepara nuestros corazones. Endereza lo torcido en nosotros. Allana el camino para que nadie se salga, sino que todos podamos vivir en obediencia. Que la cena sagrada, la mesa sagrada, sirva de bendición para cada uno de nosotros de manera individual y colectiva. Que seamos tolerantes los unos con los otros, que nos sobrellevemos, que nos apoyemos mutuamente. Señor, completa tu obra, perfecciónate, y que ninguno participe de la mesa y que sea para juicio, sino que sea de fortaleza, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.